Eu escolhi tratar hoje da aclamação do D. João e do D. Pedro, mas pensando no seguinte: nós flagramos a gênese da monarquia constitucional e a formação do Brasil enquanto uma nação. Isso nos intriga e nos afeta. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que é importante considerar que se passa numa cultura política muito complexa. Eu estou recortando de 1810 a 1831, vou explicar por quê. Essa cultura política muito complexa, ela atinge tanto uma dimensão individual de quem estava lá, com coesões e tensões para tanto, quanto uma dimensão da vida coletiva, na medida em que enreda uma visão comum do mundo, numa leitura partilhada do passado e do vivido, os símbolos e vocabulários mobilizados para estar lá, as sociabilidades próprias para tanto. Também, nesse período, há uma irrupção de enérgicas novas formas e práticas associativas a funcionar também como um aprendizado e uma pedagogia do político. Ao mesmo tempo, ocorre, olha só que danado, um intenso processo de reconfiguração identitário, que, no conjunto, concorreu para engendrar a fundação da própria monarquia e do Brasil independente. Ademais, nasce, pela primeira vez, uma pungente e inédita produção de impressos e de uma imprensa pesada. Estou tratando sempre no Rio de Janeiro, por favor, como uma nova ordem discursiva, documental, um locus de debate, um círculo de letrados políticos engajados que tentam constituir uma compreensão do vivido. Eu acho que é importante destacar, nesse caso, que você pode... Isso, essa é a aclamação. Eu vou pôr só 3 imagens, eu peço desculpas, elas vão funcionar aqui para a gente como ilustração, mas é para ter uma ideia. Eu trouxe pensando nas pessoas que não tiveram aclamação reais, e elas são muito infelizes por isso, como todo mundo deve saber, né? Então, para eles que eles saibam dessa experiência. Para quem não se lembra, eu devo dizer que a aclamação do Rio de Janeiro do D. João aconteceu a 18 de fevereiro de 1818 e a do D. Pedro em 12 de outubro de 1822. Devo dizer ainda que ela foi um rito cívico que aconteceu repetidamente em vários outros lugares, sendo duplicado. Eu vou chamar a atenção para essas 2 aclamações, pensando que elas estão inseridas numa enorme dinâmica política, de cultura política ibero-americana, com fortes traços transatlânticos, arraigada nisso, e tem um debate caribenho que eu vou me poupar nesse momento, até porque tem especialistas e a gente não precisa. Agora, o que eu gostaria de dizer é que são aclamações completamente inéditas, embora da Casa de Bragança, e eu só vou comentar alguns aspectos que eu gostaria de destacar aqui, é de que elas são completamente distintas. Primeiro, que a do D. João aclama, finalmente, e pela primeira vez e única, um rei na América. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando o D. Pedro é aclamado, isso no prazo de 3, 4 anos, vejam como é rápido, você está aclamando um monarca constitucional. Novamente, uma irrupção completamente nova. No entanto, se não aclama a eles dois, não fica consagrado qual é o centro gravitacional dessa, que você pode chamar Império Luso Brasileiro, Império do Brasil. Entenderam? Então, elas são chaves nessa discussão. Também são datas para o período em franca disputa com outras datas. Isso é importante que se diga. Para o caso do D. Pedro, elas estão em disputa com o vintismo. Podia ser datas do vintismo a serem comemoradas. Qual que significaria? Essa é uma pergunta dada. Quando se escolhe a aclamação em torno dele, você está angariando força para esse centro gravitacional, e isso tem significados políticos. Bem como a gente tem que notar que as aclamações do D. Pedro acontecem, a do Rio de Janeiro, em 1822, a partir de, então, várias outras espalhadas no Brasil por uma série de circuitos, que eu quero apenas pontuar alguns, e aí, até 26 elas acontecem. A partir de 28, 29, o que acontece? Todas as festas cívicas em torno do D. Pedro I refluem a ponto dele ter uma grande festa contra ele, que é o 7 de abril.
Nesse mesmo tempo, olha como a parafernália é grande, você vai estabelecendo, a partir de 1823, acentuadamente, a partir de 1826, a Constituição do 7 de setembro. Então, em muito pouco tempo, você tem uma discussão de quais são os ritos cívicos capazes de representar a vida coletiva, bem como dizer qual é essa temporalidade que está nela. Só para lembrar, é importante que se diga, a liturgia política tem um tempo que lhe é próprio. Ela para, ela suspende o cotidiano, ela para o tempo do trabalho. Nessa medida, é que ela tem uma temporalidade interna que lhe funciona. Eu devo lembrá-los ainda que, a partir de 1831, e eu acho isso muito importante, há uma intensa metamorfose nesse período, que vai de 20 a 30, mas que intensifica a partir de 31, dos signos de pertencimento, que se acirra com as crises do fim do primeiro reinado, intensificando e multiplicando os emblemas políticos, que ajudaram, assim, em certa medida, a esquecer o lugar dessa aclamação e dessa liturgia política em torno do monarca. Ficou claro, mais ou menos, aonde que eu estou fazendo essa demarcação? Para entender isso, eu acho que é fundamental dizer que é uma experiência radicalmente nova a ser vivida nesse momento, em torno da independência e da construção do Brasil. Uma série de novos espaços de sociabilidade dedicados ao convívio, à conversa, à discussão das ideias aparecem. Novas formas de sociabilidade cuja legitimidade, notem, não se assentava na lei ou no costume, mas no próprio caráter. Se você não lembrar de mais nada, lembra disso. Essa é a coisa importante. Se montava, estava legitimada no próprio caráter associativo, da vontade de quem se associa, entendido como indivíduo novo, livre e igual. Esse é o pressuposto. Você se associa lá dentro. Eu quero sinalizar que tem um laivo dessa noção, tem essa noção disso, pulsando na aclamação do D. João, em 1818, e há disso no D. Pedro I. Ora, na aclamação do D. João, eu vou recuperar aqui os sermões, as peças teatrais. Isso está no texto longo, aqui eu só vou mencionar. Está na grande argumentação do Padre Perereca e está na argumentação do José da Silva Lisboa. Eles vão retomar, dentro da aclamação do D. João, em 1818, uma compreensão de 1808. Então, notem, eu não estou recuperando 1808 porque ele é prévio a 1818. Estou falando outra coisa, que de dentro de 1818 há uma leitura de 1808. Nessa leitura, 1808 aparece nas seguintes facetas. E olhem como é interessante. Ela é uma faceta que vai erodindo o próprio passado português. Diz, era urgente a necessidade do deslocamento da corte, ao denunciar ela mesma a fraqueza do D. João, do governante, e a unidade do império. Aparece em Memórias e Anais como um momento central e inegável da crise daquilo que eles chamam antigo sistema colonial. Consagra o diploma da economia política, que é um fato indelével, que impulsionou irreversivelmente o livre comércio no Brasil, com a instalação de um programa civilizatório, metropolizador de metrópole dentro do Rio de Janeiro. 1808, estou citando, abriu as comportas para o futuro, portou uma missão histórica de salvaguardar o próprio império. Foi, enfim, o projeto de transplantação da corte com um horizonte que ultrapassava a predição, o aconselhamento, a profecia, que era coisa que vinha desde o século XVII. Dessa vez, ela se torna experiência e projeto político enraizado, lá, posto em prática, executado. Remete claramente à Revolução Francesa, afinal de contas, vieram para aqui por causa do Napoleão e a Guerra Napoleônica, entenderam? Então, você vai colocando várias noções de 1808, palmilhando essa noção de 1818. Ao mesmo tempo, ela é uma coisa fundamental, que é dizer que é possível a fratura do império. E, nesse sentido, ela remete a Pernambuco de 1817. Fala da orfandade de quem ficou em Portugal, porque, afinal de contas, o rei veio, os outros ficaram tristes. Refere-se, e isso é importante, a um sentimento de vertigem. Os acontecimentos se precipitam tanto, são tão circunstanciais, que você tem que fazer algo. E, nesse sentido, 1808 é uma espécie de prova de que se vive um tempo transitório. O rei pode voltar para Portugal, o rei tem um problema, porque ele é um regente. Finalmente, a partir de 1818, D. João vira o governante. A condição transitória dele é superada. Isso é muito importante que se diga, porque se há alguma coisa que caracteriza o governo joanino até 1818, é a quantidade de dispositivos transitórios que estão na figura desse homem. Muita gente
gente perguntava, vai fazer corte de novo? Outra gente dizia, e se a rainha ficar boa? Outro diz, e se voltar para Portugal? Entenderam? Tudo isso pulsa e oscila sobre a qualidade da sua autoridade. 1808 ajuda a intensificar a noção de que se vive esse tempo de transição. Por outro lado, é bom dizer que, em 1808, se atrelava o debate dele com 1815. Então, estou falando, é 1818, a aclamação do Dom João, relendo o passado. Está claro? E ele faz essa interpretação de 1808 e faz outra interpretação sobre 1815. Olha para 1815, que é a elevação do Brasil a reino, como um momento em que a América sai do estado de natureza, como um momento em que a América ganha conteúdo político, na medida em que ela se relaciona com as várias partes do Brasil, com o continente, nega a fratura desse continente à moda do que estava acontecendo na América Hispânica e faz outra coisa fundamental, que é dizer que essa América tem capacidade regenerativa. Porque ela tem capacidade regenerativa, ela tem horizonte político, ela tem capacidade de realização. Não bastava dizer isso. Se era a mobilização de 1808, de 1818, há uma outra mobilização, que é a recuperação da fundação da dinastia Bragantina. Ou seja, se agencia nesse debate nos sermões, volto a dizer, na imprensa da Gazeta, nos panfletos feitos contra o Napoleão, nas peças sobre a América e todo o material desenvolvido pela aclamação do Dom João VI, uma discussão no qual o que era importante dizer é que eles repetem 1640. Do mesmo jeito que Bragança fundou uma dinastia lá, ela agora refunda um tempo de conquistadores aqui. Então, notem, há uma coisa completamente inédita, que é a condição de 1808, 1815, e, ao mesmo tempo, uma recuperação da tradição bragantina. Por outro lado, vai dizer o Frei São Carlos, que prega no púlpito real. O Rio se tornava igual o novo Campo de Ourique, a nova Jerusalém, a nova Atenas e a nova Lisboa. Percebam como há um agenciamento discursivo que ata com o passado, com a tradição e com aquilo que lhe era radicalmente novo, posto de outra maneira. Há aí um elemento que eu gostaria demais de chamar a atenção, porque vocês podem voltar para mim e perguntar, mas você falou que não era para esquecer o caráter associativo. Então, olha que interessante. Vai aparecer aí um discurso muito forte que está nas relações de festa, que está nos textos laudatórios, que está nos sermões, onde se diz o seguinte, e um desses autores é o José da Silva Lisboa, que é uma figura muito específica para o período. Ele vai dizer o seguinte, esse é um momento em que acontece o fim de um sistema do antigo regime, do antigo sistema colonial, e a instalação de um novo sistema geral. Um sistema baseado na liberalização e o benefício público do comércio, articulado ao fim do monopólio e ao antigo sistema colonial. Nesse sentido, é que eles vão dizer o seguinte, é, pela primeira vez, o momento em que a aclamação tem uma virtude dentro dela, que é o próprio comércio. O comércio não é só uma rede de negócios. O comércio é também, nas palavras do naturalista João da Silva Feijó, publicado no Patriota, é o único canal por onde se derrama, em um país, a abundância. As riquezas públicas e particulares, as luzes e os mais importantes conhecimentos, e, enfim, a geral satisfação dos povos, atraindo a si, pela necessária concorrência de diversos indivíduos, tudo quanto é útil e de proveito, para fazer o homem mais civil, polido, dócil, pacífico, tratável e empreendedor de grandes causas no que consistem as delícias da sociedade. Haveria, por pressuposto, um vínculo entre a civilidade, a civilização e o comércio. Ele era considerado o agente civilizador, por excelência, muito eficaz. Quase um motor civilizacional, a atuar no âmbito da sociabilidade. E sociabilidade aqui era um termo muito específico. Significava uma característica humana inata e passível de mudança. Por isso que o comércio é forte, porque ele é um modo de, inclusive, incutir mudança no indivíduo. A aclamação joanina, assim, estava profundamente amarrada a uma nova condição do comércio. Convém destacar que, nesse mesmo período, o Dom João tem sua aclamação toda rateada e financiada pelos senhores de grosso trato do Rio de Janeiro. Eu tenho tudo isso muito detalhado, mas só para vocês terem uma ideia. A família Amaro Velho financia uma arquitetura
uma arquitetura efêmera, que é, por um exemplo, aquela varanda de 18 metros que nós estamos vendo lá no fundo. Uma das arquiteturas efêmeras que a família Amaro Vero, que é uma grande família de traficantes do período, e não era feio ser traficante nesse momento, financia, custava o plantel de 104 escravos. Não é pouco. Então, ratear e financiar é uma grande forma de mostrar poder. Porém, quando é o Dom Pedro, olhem que interessante, para a aclamação do Dom Pedro, deixa eu ver se eu deixei bem claro o que me interessava. Duas coisas sobre a noção da aclamação do Dom João. Primeiro, é que ele tem um adensamento histórico nela, que tem um novo elemento caracterizador, que é a própria experiência no Novo Mundo, 1808, 1815, e que discute a condição de temporalidade dessa governabilidade. E, ao mesmo tempo, retoma o passado na figura de 1640. Por outro lado, pela primeira vez, ele vem explicado, ele vem perpassado por um princípio do comércio. Por outro lado, ele é financiado pela primeira vez por um jogo de traficantes, com os quais ele vai remunerar com serviços, impostos e assim por diante. Já no caso do Dom Pedro, essa é uma coisa interessante, você não tem mais a discussão de saber se esse sujeito é aquele que apenas vai financiar. O Dom Pedro envia uma série de embaixadores, e o Dom Pedro, ele mesmo, vai fazer uma viagem pelo Caminho do Ouro e pelo Vale do Paraíba, onde ele compactua. E, ao compactuar, eu acho que é importante que se diga isso, ele fecha os negócios e as várias câmaras vão estabelecendo um sistema de adesão. E a adesão, vale dizer, vinha escrita numa linguagem do direito natural, vinha posta como um contrato liberal, não era automática, não é um ato irrefletido, não era uma reiteração esvaziada de um gesto do passado, ela não era uma repetição do mesmo, ela não era uma concessão mecânica, ela é um movimento fundamental e uma praxe protocolar no qual funciona para apaziguar, como um mecanismo de apaziguação dessa própria negociação, que ela, em si mesmo, ajuda a hierarquizar, excluir e incluir quem está participando do novo pacto político. Quem é que está na fundação da monarquia constitucional? Nessa medida, é muito interessante pensar que, em geral, a adesão vem acompanhada. Adesão, jura, aclamação. Juramento e aclamação. Esses atos protocolares, de uma agenda protocolar, funcionavam numa temporalidade própria, enquanto as negociações podiam acontecer no meio desses intervalos. Não só a negociação, as guerras sangrentas, as batalhas, toda forma de violência posta que garantiu a fundação da monarquia constitucional e do Brasil independente, ou do Brasil como nação. Não era à toa que ter esses gestos de apaziguamento era fundamental, porque isso significava também aprender a lidar com a gestão da violência e tomá-la a cabo. O Estado tem esse problema, ele tem que gerir a violência, senão ele corrói e atira no próprio pé. Outra coisa que eu gostaria demais de considerar aqui é que, na hora de narrar essa aclamação do Dom Pedro, ela foi tomada não como um rito do passado, ela foi tomada como um gesto distintivo do presente. Nessa medida, ela tem duas características que eu queria dizer. Cada jornal, eu recortei aqui, mas o Espelho, que tinha circulação no Brasil inteiro, no Rio e em várias províncias, o Correio do Rio de Janeiro, do combativo João Soares Lisboa, a própria Gazeta do Rio de Janeiro, cada um vai explicar o ato da aclamação de um jeito. E, conforme explicava, garantia sujeitos sociais intrínsecos a esse debate e a natureza da autoridade real. Notem que a aclamação aqui não está nem um pouco falando de 1808, 1815, 1640. Nada disso. Ela está se pondo como um novo gesto capaz de significar a nação. E aí há uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, uma mudança crucial nas formas dessa documentação. Até então, quando você já contava a aclamação, havia um texto canônico, muito retórico, com uma laudatória muito antiga para o nosso gosto, que se chama relação de festa. Nessa relação de festa vinha todo o laudo do rei. Nesse caso, é muito difícil a gente, muitas vezes, encontrar textos que sejam manuscritos da aclamação do Dom Pedro, coisa que era corrente para os Bragança e que era corrente para a monarquia portuguesa. Dessa vez, eles têm uma mudança na qualidade documental. Eles são editados, muitas vezes, nos jornais, nesses, por exemplo, que eu contei, eles são
cortados de todo o texto laudatório, eles são feitos com todas as assinaturas, todas elas impressas, mas às vezes muito mais tomando espaço do jornal do que o texto em si. Ela recorta nos passos que aconteceram a aclamação. Teve Tedeu, teve retrato, teve saudação, teve viva, teve não sei o quê. E, ao mesmo tempo que faz isso, mostra quem está assinando. Você lia não mais o conjunto, você lia várias notícias juntos. Você muda a narrativa capital, muito crucial, do que era uma aclamação. Pela primeira vez isso acontecia. E, dessa forma, você fazia uma coisa que me parece fundamental, ativava a linguagem patriótica, porque os textos traziam, então, uma formulação que incutia a virtude. Notem, a edição do texto corta o tema laudatório, a edição do texto privilegia os momentos caracterizados em evento, a edição do texto privilegia o caráter de crônica desse texto, acentuando seu caráter documental. E, ao fazer isso, dizia, temos uma virtude em comum, a pátria, temos um consentimento em comum, o patriótico. E aí, nesse tipo de texto, onde o efeito de verdade era maior, o sentimento patriótico fazia mais sentido. Funcionava até como uma estratégia política, um modo de chamar a sua ação, o pôr em armas, a adesão de todos nós. Há um recorte na qualidade documental que mudava por completo o que era uma aclamação, completamente nova e baseada num princípio de associação e de pacto. Muito obrigada. Yo había puesto un pensamiento justamente de José Martí, que para iniciar la exposición, que es que decía José Martí, el pensamiento empieza a ser de América. Crear es la palabra de pase de esta generación. Era el optimismo de Martí. Después Martí le agregaba, creo que si no me falla la memoria, le decía, el vino de palma, y si es agrio, es nuestro vino. Bueno, a mí me gusta más, de plátano, y a mí me gusta más el vino de uva, pero bueno. Martí, digamos, tenía en ese momento la obsesión de la unidad de América, a pesar de que era fines del siglo XIX, ¿no? Bueno, yo voy a tratar de comenzar y voy a leerles un pequeño párrafo de don Marcelino Menéndez y Pelayo, que es un gran intelectual español del otro siglo, y en su historia de los heterodoxos españoles, y creo que tiene que ver con lo nuestro, con esta especie de revisión de la historia que estamos haciendo, afortunadamente, en todas partes de América Latina. Y él decía algo que para mí es fundamental: nada envejece tan pronto como un libro de historia. Es triste verdad, pero hay que confesarla. El que sueñe con dar ilimitada permanencia a sus obras y guste de las noticias y juicios estereotipados, para siempre hará bien en dedicarse a cualquier otro género de la literatura, y no a este tan penoso en que cada día trae una rectificación o un nuevo documento. La materia histórica es flotante y móvil de suyo, y el historiador debe resignarse a ser un estudiante perpetuo y a perseguir la verdad donde quiera que pueda encontrar resquicio de ella, sin que le detenga el temor de pasar por inconsecuente. Yo me acuerdo lo que decía Luis Enrique ayer y lo que decían sus discípulos de Luis Enrique, ¿no? Y que está más o menos basado en esto. Y esto lo digo porque en realidad, si nosotros nos atenemos, y he escuchado con mucha atención todas las exposiciones que se realizaron a la mañana y a la tarde, vamos a darnos cuenta que hay en América Latina una serie de visiones diferentes, y que en esta oportunidad que tenemos, en donde hay una oleada, lo que los historiadores de historia intelectual dicen el clima de época. Bueno, el clima de época nos lleva a la unidad de América del Sur, por lo menos, o de América Latina, si esto fuera posible. En realidad tenemos que ser cuidadosos en cómo vamos recuperando nuestra historia para permitir el sustento ideológico que tiene que tener
la unidad de nuestros pueblos. Porque si nosotros nos excedemos o retomamos la historia a partir de viejos conceptos que ya han pasado y que tuvieron sentido en otro contexto histórico, vamos a ir a enfrentamientos que son ineludibles y que no terminan más. De manera que, bueno, yo voy a tratar, voy a abreviar porque obviamente me he excedido. Todos, en Argentina, por ejemplo, y también en otros países de Sudamérica, y ni qué hablar del resto de América Latina, la mirada que se da de la historia es nacionalista. Este es el primer elemento. Lo digo nacionalista en el sentido de que tenemos una historia argentina, una historia brasilera, una historia peruana, una historia boliviana. Y discúlpenme, no lo hemos superado. Seguimos teniendo esa visión. No tenemos una visión de conjunto. Fíjense, se avanzó algo en el Río de la Plata, es decir, en el Cono Sur, con la constitución del Mercosur. Uruguay, Paraguay, Argentina, Brasil. Algo, en el caso de Argentina, conocemos de Chile, de Bolivia. De Venezuela, yo les puedo asegurar que comenzamos a conocer a partir de la presencia muy mediática, pero que en esto influyó decisivamente y para bien, del comandante Hugo Chávez. Y allí, él, a partir de allí, metió a Bolívar. Porque para nosotros, Bolívar era el que había en Guayaquil, le había dado una patadita a San Martín. Esa era la verdad, digamos, en muchos casos. Entonces, hoy me refiero a que no se percibe la necesidad del enfoque integral. Nosotros los historiadores tenemos que replantearnos la historia. Tenemos que salir de la historia argentina, peruana, boliviana. Tenemos que ver que esto fue un conjunto. Y ustedes me dirán, sí, pero Brasil fue diferente. Sí, claro que es diferente. Ahora, pongámonos en fecha. Brasil se independiza, más allá, y no voy a entrar, por supuesto, porque acá hay especialistas que me van a matar, pero Brasil se independiza en 1822, pongamos 1823, y nosotros nos independizamos, en el caso del Río de la Plata, en 1816, algunos un poco antes, pero muchas independencias de varios países que se conforman a partir de las audiencias que existían, porque la mayoría de los países de América del Sur son originados en las audiencias que habían puesto los españoles. Entonces, en realidad estamos más o menos en un mismo clima. Si nosotros además agregamos, por más que a muchos los incomode, que la independencia de la América del Sur estuvo profundamente vinculada a la decadencia de España y al accionar perpetuo y perverso, agrego, de Gran Bretaña, vamos a tener que, convengamos que aquí en Brasil tampoco estuvo ausente Gran Bretaña de todo ese proceso de independencia. De manera tal que nosotros tenemos que obligarnos a ver la historia desde otra perspectiva, que no la anterior, que se formó cuando se formaron los países, cuando se formó cada país, y fíjense, digo no nación, digo cada país, se fue conformando. Esto significa, de hecho, en ocasiones deliberadamente, pero no siempre, una visión falsa de nuestros orígenes. Estoy convencido que no es posible comprender acabadamente nuestro nacimiento como países y también como latinoamericanos si no conocemos la historia que nos dio vida en conjunto, ya que fuimos países de una nación inconclusa, que nos incorporamos a la globalización de fines del siglo XV como totalidad. Y nos separamos de la península ibérica también integralmente, casi al mismo tiempo. América conformó el primer gran imperio universal con España. Y aquí entro en un tema que es fundamental. Tenemos que entender que el imperio universal de Carlos V no lo podemos juzgar desde la perspectiva de la formación de naciones. El imperio en realidad de Carlos V, que era un imperio multinacional, estaba en la conciencia de los Habsburgos, estaba en la conciencia del Sacro Imperio de donde venían ellos, y además era una especie de
mitad de camino entre las naciones, la unidad nacional de algunos países europeos, fundamentalmente España un poco, y Portugal, Francia y Gran Bretaña, ¿no es cierto? Pero salvo esos países que avanzaban tenuemente, débilmente hacia una unidad nacional, el resto estaba de acuerdo o tenía esta mentalidad de la constitución de los imperios nacionales. Y esta constitución de los imperios multinacionales, perdón, supera a los regionalismos medievales. De manera que esto es lo que se traslada a América. Son básicamente los Habsburgo, más allá que son los reyes católicos los que, hacen el convenio con Colón y Colón llega a América, pero son los Habsburgo los que se encargan posteriormente de la conquista, la colonización y la organización institucional de América. Y lo hacen al estilo que tenían en España. Es decir, una mezcla de instituciones que les habían quedado desde la Reconquista con los moros, por eso había libertades, porque la reconquista del territorio español en manos de los moros, de los árabes, exigía ir dando libertades permanentemente a esos guerreros y por lo tanto, ¿no es cierto?, España daba esas libertades, la monarquía se había constituido en eso, y los Habsburgos, si bien la van a intentar suprimir, la van a suprimir solo a medias y cuando a ellos les convenía. Hay un autor español que dice, justamente, fíjense, hablan de esto, que los Habsburgos eran una política horizontalizada. Y ustedes me dirán, ¿pero cómo? Si era el emperador en cuyos dominios no se ponía el sol. Sí, es así, pero en realidad los Habsburgos nunca llegaron a controlar lo que ellos mismos habían fundado. Esto tiene importancia para lo que va a venir después con la independencia, porque no es fácil, si no, no tendría explicación, una explicación seria, los federalismos que se dan en gran parte de América, sobre todo la América española. Vamos a dejar por ahora lo de ustedes que tienen particularidades. Pero no sería explicable. El Estado, ¿no es cierto?, que construye este emperador que cuando llega a España tiene 16 años, era el nieto, que para saber de que las relaciones humanas no eran las de ahora, en realidad era el nieto de Fernando y a Juana la Loca la encierra y no la deja gobernar más, aunque formalmente ella estaba allí, estaba presente. Y sin embargo le dijeron que era loca y aparentemente todo se sabe y todo se revisa, de loca no tenía demasiado. Pero este hombre, ¿no es cierto?, que va a imponer la organización americana, a su vez se va a ver beneficiado del oro y la plata que comienza a llegar de América. Y por lo tanto, su sueño, como buen Habsburgo, que era el imperio multinacional, lo va a poder concretar, porque su abuelo Maximiliano deja el trono, ¿no es cierto?, es decir, queda vacante el trono imperial, y entonces el oro y la plata de España va a servir para comprar los electores necesarios que necesitaba Carlos. Y por lo tanto, la organización que él da, fíjense una cosa, ¿no?, y abreviando, los Austrias constituyen una organización muy centralizada. Económicamente, ya lo saben ustedes, algo mencionó acá Julio, ellos tenían 2 flotas, las flotas era un proceso realmente burocrático absoluto, ¿no es cierto? Había 2 puertos habilitados en América, tenían que ir a Portobelo, cruzar a Lomo de Mula, volver a Callao, de Callao a Buenos Aires, era una locura. Ahora, ¿qué se cumplía de eso? Es lo que decía alguien, se acata, acá creo que el amigo José Antonio decía, se acata pero no se cumple, y otro aforismo era, es imposible de cumplir. Y entonces con eso, en realidad, los hombres, los gobernadores, los presidentes de las audiencias y los virreyes, que en ese momento van a ser 2 nada más, el de Nueva España y el de Perú, en realidad tenían una libertad de la cual los reyes ni la soñaban.
no sabían lo que pasaba en América. De hecho, en Asunción, por ejemplo, que se preocupaban por la cuestión sexual, en Asunción le decían el paraíso de Mahoma, porque no tenían una amante, tenían 10, 15, qué sé yo. Irala, cuando en 1573 se funda la ciudad de Santa Fe, para que ustedes tengan una idea, la mayoría de los que concurren a fundarla son mancebos de la tierra, es decir, eran hijos nacidos acá de españoles e indias. De manera que la organización de los Habsburgo va a tener esta característica, con lo cual no quiero decir que haya sido una federación, pero sí era como España en ese momento era como un sol que tenía una serie de planetas girando en su órbita de gravedad y las llegaba a manejar. Miren, hubo en todos los 200 años que los Habsburgos manejaron América en el Consejo de Indias, que era el organismo dedicado dentro del Consejo de Castilla a la política americana, en ese organismo hubo nada más que siete funcionarios que estuvieron en América en algún momento. Los demás no tenían idea, de manera tal que América se manejaba, como suelen decir ahora, piloto automático, en cierta forma. La otra cuestión de América es que o sea, esto con la relatividad que da el tema. Ellos tenían sus hombres de confianza, no todo no se podía imponer, había muchas imposiciones que lograban y tenían éxito, pero, por ejemplo, las leyes protectoras de indios eran de muy difícil aplicación. Y entre otras cosas, ¿por qué? Porque eran bárbaras las leyes de Indias, pero no había quien las pudiera cumplir, porque los gobernadores, los virreyes, los funcionarios españoles estaban vinculados a los hombres que se iban enriqueciendo. Los hombres que se iban enriqueciendo, muchos de ellos ya van a ser americanos. Es decir, eran hijos entre españoles o mestizos en algún caso, pero tenían esa característica. Hubo rebeliones, hubo intentos. Como decía alguien que sospechaba que Cortés estaba, bueno, el hijo de Cortés se sublevó en 1566 en México, Pizarro en Perú, pero en realidad yo tengo el convencimiento, esto por supuesto es por mi cuenta, de que los Habsburgos lograron manejar el imperio americano bajo cierta tranquilidad, no paz, cierta tranquilidad, a partir de este sistema, que era un sistema, como dice este autor español, un poco horizontalizado y que tenía mucho que ver con lo español. Manejaban la iglesia, es decir, cuando el Papa sacó, por ejemplo, el Papa una bula que los indios no podían ser obligados a practicar la religión católica. Por supuesto, esa bula quedó en España, no la dejó pasar Carlos V. Esta era la realidad. Cuando cambia la Casa Real, y en esto algo ya dijo, o sea que voy a abreviar, y cuando aparecen los Borbones, que tenían una tradición francesa, que venían del absolutismo monárquico, que ya creían en el despotismo ilustrado y que estaban vinculados a una nación que, con todos los problemas que pudiera tener, ya estaba en ciernes, ya bastante fuertemente, la unidad nacional, al punto tal que luego viene la Revolución Francesa y luego viene Napoleón, que consolida, ¿no es cierto?, en parte la Revolución Francesa a pesar de su derrota. Por lo tanto, los Borbones tienen otra visión y entran en un sistema, ¿no es cierto?, de contralor e incluso en una diferente concepción jurídica respecto de América. Para los Habsburgo, América era parte del imperio. Para los Borbones, América van a ser las colonias que debían proveer a la nación principal, al imperio, a España, ¿no es cierto?, las riquezas que ellos necesitaban. Es decir, que los Borbones van a ser progresistas en España, pero van a generar grandes conflictos en América. Porque, entre otras cosas, la libertad de comercio, y esto es fundamental, la libertad de comercio que ellos traen a América con una cédula real,
esa libertad de comercio que ellos establecen, donde abren los puertos de América y abren muchos puertos de España y liquidan, le cortan la cabeza al poder de Cádiz, no porque sean buenos, sino porque no querían tener nadie que les hiciera sombra en su poder absoluto. Ellos eran absolutistas. Por eso los expulsan también a los jesuitas. Y no entendían que los jesuitas defendían la frontera del Río de la Plata junto al Brasil, ¿no es cierto? Entonces, bueno, todas estas medidas que toman los Borbones van a ser todas medidas que van a generar en América un conflicto de poderes, porque ellos intentan controlar todo a partir de funcionarios estrictamente españoles, de quitarle poder a los criollos, de aumentar los impuestos para sacar, digamos, mayores ganancias para la corona. Y en eso, ¿no es cierto?, es donde radican los procesos que se van a ir produciendo más o menos, no independentistas, sino yo coincido con alguien que dijo autonomistas. El caso de Tiradentes es un caso similar, que no lo voy a entrar acá, pero es un caso similar en Portugal. Pero en el caso de Tupac Amaru, de José Gabriel Condorcanqui, es exactamente lo mismo. El caso, además Tupac Amaru no era un pobre indio, no era de las clases bajas. Es decir, los Borbones entran en contradicción con las clases más o menos pudientes. Algunos eran mestizos, otros eran criollos, eran ricos, más ricos, menos ricos. Burocracia estatal. Fíjense, en la Revolución de Mayo hay una cantidad enorme de funcionarios que eran burócratas estatales americanos, pero que eran funcionarios menores del Estado. José Gabriel Condorcanqui era un cacique con propiedades, con riqueza. Se enfrenta por el aumento de los impuestos, por la presión que daban el visitador Areche y toda la política de los Borbones. Es decir, que los Borbones, que creen introducir la Ilustración y el progresismo en América, en realidad introducen una cantidad enorme de conflictos, entre otros incluso dentro de la organización que ellos establecen dos nuevos virreinatos, el de Nueva Granada y el del Río de la Plata. Pero en el Río de la Plata ponen el Alto Perú adentro del Río de la Plata. Y los peruanos, imagínense cómo estaban. Va a existir una histórica pendencia entre los peruanos y los porteños de Buenos Aires, rioplatenses, porque obviamente ellos pretendían detentar el control de la región del Alto Perú, que va a ser estratégica, y que es la lucha de Güemes. Güemes no luchaba en la frontera, no era un soldado de frontera, está mal eso. Nosotros hemos puesto a la gendarmería Martín Miguel de Güemes al edificio, ¿no? Eso está mal. Güemes no era un controlador de la frontera norte no estaba ahí. La frontera, en todo caso, si podemos hablar de frontera, la frontera norte del Río de la Plata estaba en el Bajo Perú, en lo que era el Virreinato del Perú. El Virreinato del Río de la Plata abarcaba el Alto Perú también. Por eso Bolívar, cuando Rivadavia desde Buenos Aires le dice, no, disponga usted de lo que quiera con Bolivia, no era Bolivia, con el Alto Perú, Bolívar dice, la verdad que la generosidad de la gente de Buenos Aires es inaudita. Claro, no lo podía creer, él tenía una visión más global de lo que debía ser la organización. Los Borbones, en realidad, fueron reyes que se autodesignaban ilustrados, se autodesignaban progresistas, que adherían retóricamente a consignas liberales, pero que en realidad todo el liberalismo español va a adolecer de una debilidad semejante a la del liberalismo portugués. Es decir, el liberalismo era para los imperios, para las naciones que estaban europeas, España en este caso, Portugal. El liberalismo no existía para la participación americana, es decir, cerraron las puertas. Y ese va a ser el eje fundamental del conflicto en América por la independencia. Y por eso alguien dijo, fue una guerra civil. Yo no sé si fue una guerra civil, pero era una guerra donde había criollos de un lado y del otro, indios de un lado y del otro, negros de un lado y del otro. Y además de eso, ¿no es cierto?, fue una guerra que
digamos, termina, por supuesto, con el triunfo, en el caso de América del Sur, de Bolívar, de San Martín, pero que en realidad, ¿no es cierto?, siempre los ejércitos patriotas hablaban de realistas, hablaban del despotismo, hablaban de los absolutistas, es decir, era contra esa España. Y dentro del ejército español había muchas debilidades, porque había quienes no estaban de acuerdo en enfrentar a los ejércitos patriotas. De manera tal que esta es la realidad de la independencia. Y la base económica de esa independencia está dada en esta necesidad de los distintos puertos, de los distintos enclaves mineros y demás, de obtener su relación con el comercio exterior, de eliminar los impuestos que eran exigidos por la corona y sobre el cual ellos no podían esperar. La vinculación, y por qué digo que hay que tomar la historia como un conjunto, y miren, porque cuando llegó la corte aquí a Brasil, y yo coincido que es un hecho trascendental y que nosotros los argentinos no lo evaluamos demasiado bien. Ahora, les cuento esta, Belgrano, Castelli, Pueyrredón y varios más la fueron a hablar a doña Carlota Joaquina para que se hiciera cargo, porque no había tampoco el concepto de nacionalidad. Ellos buscaban la forma de tener más independencia. Se les ocurrió que Carlota Joaquina les podía a ellos permitir, ¿no es cierto?, bajo una monarquía o como regente, tener la independencia que no habían logrado. De manera que, y para ir terminando, las guerras de la independencia van a tener un resultado dialéctico, ¿no? Y me como muchas cosas, pero bueno, es necesario en función del tiempo. ¿Por qué dialéctico o contradictorio, como ustedes quieran llamarlo? Va a ser un triunfo. Es decir, Bolívar, San Martín, Artigas fue derrotado. Sí, me refiero más al sur, ¿no es cierto? Pero también en México. Va a ser un triunfo. Van a triunfar. Ayacucho es la última batalla del poder español absolutista en América. La lleva adelante Sucre, no Bolívar. Bolívar estaba detrás, pero bueno. Pero era Sucre más militar incluso que Bolívar. Pero esta batalla, ¿no es cierto?, que termina con el poder español, que libera, que hace, que en realidad encierra un fracaso. Y el fracaso es el fracaso de la unidad de esos países que habían formado parte del Imperio Español y que de distinta manera San Martín y Bolívar pretendían mantener unidos, aunque más no sea bajo una confederación. San Martín era monárquico, ojo, y monárquico europeo. No hagamos tampoco cuentos de hadas. Pero además piensen ustedes que en aquella época no era un problema ni un insulto ser monárquico y partidario de un príncipe europeo. Eran varias de las posibilidades que circulaban. Yo voy a decir algo. Belgrano sí, es cierto que él hablaba del Inca, pero él hablaba del Inca porque quería, digamos, ponerlo al Inca, reivindicarlo como soberano, pero construir una constitución que manejara ese poder, es decir, hablaba de monarquía constitucional, en este caso con un Inca. Ahora, no escapaba Belgrano a la mayoría de los hombres de la época. Bolívar, cuando libera a los esclavos, primero es derrotado, se escapa a Jamaica, escribe la carta en Jamaica por la unidad de América, luego va a Haití, en Haití conoce a Alexander Pétion, y Alexander Pétion le dice, yo voy a apoyar, pero cuando usted pise tierra va a tener que liberar sus esclavos. Y Bolívar cumplió a medias, liberó una parte de los esclavos, las de él, porque los demás lo iban a matar, los otros criollos mantuanos, porque Bolívar era un mantuano que se transformó a la independencia. Entonces, él hace una cosa a medias. Ni les quiero contar algunas frases de Bolívar sobre la negritud y sobre las clases bajas que había en América Latina. Tampoco la de San Martín, no se crean que estaba ajeno. De manera que yo lo que digo es que esa fue la contradicción.
Fue un triunfo por un lado y la derrota por el otro. Cuando Bolívar convoca al Congreso de Panamá, en el Congreso de Panamá solo concurren México, Perú, Centroamérica, que estaba a punto de disolverse, y fíjense quién, Gran Bretaña, Países Bajos y Estados Unidos. A Estados Unidos lo invita Santander. Pero dicen que Bolívar no estuvo muy de acuerdo, pero estaba de acuerdo en que fuera Gran Bretaña. Este fue el Congreso de Panamá. Fracasó. Terminó trasladándose a Tacubaya, en México. Cuando se trasladó a Tacubaya ya quedó, creo que México, ninguno de los países, México, Centroamérica, los otros países europeos ya se retiraron porque habían cumplido con controlar que no hubiera unidad, digamos. A ellos no les parecía demasiado buena esta unidad porque era enfrentarse a un poder que querían constituir. Este es el problema de la unidad. El problema de la unidad es que nosotros no somos lo mismo, como no es lo mismo la Unión Europea, como Unión Europea, que como España, o Francia, o Alemania, incluso Alemania. A ver cuánto poder tiene Alemania hoy en el mundo sola, si no es con el resto. Esto es un detalle. ¿Qué va a pasar en Europa? Bueno, no sé, será un problema de los europeos, pero no es lo mismo hablar con el UNASUR que hablar con Brasil, y negocio algo con Brasil, y después negocio algo con Argentina, y después negocio algo con la banda oriental, o con Uruguay, digamos. Entonces, este proceso que Bolívar pretendió fracasó. Él es realmente derrotado. Miranda, el hombre de Venezuela que había ideado la posibilidad de una confederación americana, había muerto, no en buenas relaciones con Bolívar, debo aclararlo, y Bolívar poco antes de morir, yo les quiero leer esto porque es muy triste por parte de él, cómo se siente. Bolívar va siendo traicionado por todos sus generales. Generales que no eran que fueran perversos, no eran malos, eran generales, eran hombres que se habían hecho en la guerra, algunos de ellos de humilde origen, otros no. Sucre no era de humilde origen, pero Páez sí. Bolívar solía decir, lo que pasa es que Páez tiene sangre, ¿no? Porque lo criticaba a Páez, no lo quería mucho por ahí. Entonces, Bolívar dice en Barranquilla, el 9 de noviembre de 1830, había muerto en diciembre, la América es ingobernable para nosotros. El que sirve una revolución, ara en el mar. La súbita reacción de la ideología exagerada va a llenarnos de cuantos males nos faltaban. Usted verá que todo el mundo va a entregarse al terreno de la demagogia, y desgraciado de los pueblos y desgraciados de los gobiernos. Esa es la condición en que muere Bolívar. San Martín, virtualmente exiliado en Francia, no puede volver. Cuando vuelve dice, no, yo no entro a lo que era la Argentina ya, porque se están peleando entre ellos y yo no voy a participar de una guerra interna, no me interesa. Y había una conmoción, ¿no es cierto?, en ese momento entre las formas de organización del país, unitarios, federales. Entonces, San Martín no puede volver, se la pasa en Europa y allá muere. Artigas muere solo en el Paraguay. Abandonado, no abandonado, digamos, en la pobreza. Lo mantiene Gaspar Rodríguez de Francia, que además entendía poco. Que me disculpen los amigos paraguayos. Era un gran gobernante para Paraguay, pero lo llevó a Paraguay al aislamiento total. Y recién las ideas de Artigas, y ya termino, perdón, las ideas de Bolívar, de Artigas, de San Martín, que no eran las de unidad latinoamericana, eso sería un anacronismo. Eran la posibilidad de constituir una organización, una unificación mayor, un país más grande que los 20 países o 22 que se constituyeron en ese momento, van a recuperarse, esa ideología se va a recuperar en los años del 900. En los años del 900 hay una generación que se llama novecentista y por lo cual yo me permito disentir, es mucho más complejo
el centenario argentino, y es mucho más complejo el positivismo que decir que era el positivismo que venía de Europa y que nos trajo la dependencia. Había de todo dentro del positivismo. Y además, una cosa, en América todo era diferente. No es lo mismo el positivismo europeo que el positivismo americano, como no es lo mismo los hombres del modernismo europeo que los hombres del modernismo americano, como Rubén Darío, como Gutiérrez Nájera, como José Martí, como Manuel Ugarte, como Manuel Gálvez y tantos otros. Ellos, a principios del siglo XX, y fíjense ustedes, de la generación del 80 que era positivista y que no busca España, discúlpenme, no busca a España, ya estaba vinculada a Inglaterra. Ya Gran Bretaña era nuestra relación carnal, para decirlo de alguna manera. Lo de España era por la galería, era para consumo. En realidad nosotros ya estábamos muy vinculados a Inglaterra. Y esa generación del 80 y del 900 es la generación que comienza a reivindicar a la unidad de América Latina ya así en ese momento. Y es la que empieza a revisar la historia en la Argentina. Es la que empieza a decir, no, esto no es como decían anteriormente Mitre o Vicente Fidel López y demás. Hay un profundo movimiento que surge allí. Bueno, termino. Dentro de los... Tenía algo para Brasil, porque en ese momento también en Brasil hay una obra de Manuel Bonfim, en la que se denuncia el imperialismo, el colonialismo, y se sustenta la idea de salvarnos juntos en 1903. Bueno, simplemente citarles, ¿no es cierto?, porque me gustaría terminar con esto, una frase de Manuel Ugarte, que fue un hombre de la generación del 900 y muy particular. Manuel Ugarte, argentino, bonaerense, como el amigo, socialista, católico, ustedes me dirán, ¿cómo? Bueno, era socialista, era católico, y cuando llegó el peronismo, fue partidario de... estuvo en contra de la separación de Panamá de Colombia, lo echaron del Partido Socialista por defender que Panamá era una provincia colombiana, el Partido Socialista Argentino, no lo entendía eso. Y después cuando llega el peronismo al poder, él accede. Él accede, es nombrado embajador y dice, bueno, es que lo que pasa es que esto es lo que yo planteé toda mi vida, porque se gastó toda la fortuna, porque era un niño bien, en andar por toda América Latina dando conferencias donde llenaba las facultades y las universidades, hablando de América Latina en contra del imperialismo norteamericano, en contra de Inglaterra. Y entonces, bueno, él dice en su último libro que se editó, no se editaron casi libros de él en Argentina. Los empezó a editar Abelardo Ramos, del cual yo escribí esa biografía que anda dando vuelta por ahí, y que es uno de los hombres que escribió la historia de la nación latinoamericana. Y Manuel Ugarte dice, Iberoamérica, fíjense, ¿no? Iberoamérica procede de dos vertientes que nada puede desviar o suprimir. La que emana de la América precolombina y la que irrumpe de la presencia iberoamericana. Hay que evitar que corran riesgo de desaparecer, porque constituyen la promesa de una nueva modalidad humana, de un pensamiento distinto de los valores universales. Tengo ciega fe en Iberoamérica y en su predestinación. Llego a creer que su existencia como organismo autónomo es necesario para el equilibrio del mundo. Fíjense qué profeta. Nada más, gracias.